Buenas tardes. Bien, el día de hoy cuando me invitaron a esta ponencia, quise hablar de la hipertensión arterial por dos motivos básicamente. El primero fue porque, bueno, como sabemos, el día 17 de mayo se conmemora el Día de la Lucha contra la Hipertensión Arterial. Y yo pensé en que siempre cuando se llegan a este tipo de fechas, cuando se conmemoran lucha contra alguna enfermedad, siempre manejamos la concientización hacia el paciente, ¿no? Le decimos que tiene que acudir a atención médica, tiene que monitorizar su presión arterial, le hablamos sobre la alimentación, pero nunca concientizamos hacia nosotros como profesionales de la salud. Realmente hay un tema que a mí muchas veces me preocupa. No estamos actualizados debidamente en las técnicas, procedimientos para la toma de la presión arterial y también en cuanto a las cifras que se maneja para la presión arterial, ¿no? Escucho yo entre mis alumnos, entre colegas, en la práctica, cuando sale el tema a relucir sobre cuáles son los niveles normales de la presión arterial y siempre me contestan con una frase muy corta. La presión arterial normal es 120/80, 10 arriba o 10 abajo. Ese es un tema ese es un pensamiento un tanto retrógrada. Posiblemente cuando yo estudié también me enseñaron estas cifras, ¿no? Y no, pues ahorita actualmente tenemos varias guías actualizadas del 2021 que nos explican que las cifras de la presión arterial se tienen que individualizar a ciertas características físicas de nuestros pacientes. Esa es una, y la otra es porque también decidí hablar de este tema porque me vino a la mente un caso clínico que tuve hace tiempo. Se los platico a ustedes, era una femenina de 36 años, la paciente no tenía antecedentes de relevancia, antecedentes genéticos, era padre hipertenso, madre con diabetes. Ella empezó con un cuadro de cefalea, tinnitus, fósfenos. Cuando acude a valoración primaria con nosotros, en los datos relevantes mostraba cifras de presión arterial valoradas en 150/95. En virtud de ello, se manda a la paciente a atención médica a su unidad médica familiar. El médico le indica un monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Cuando la paciente termina este monitoreo, acude nuevamente a consulta y el médico automáticamente le instaura su tratamiento farmacológico a base de lo que conocemos, ¿no? Las yecas, ¿no? Captopril y tiazidas. La paciente tuvo una mejoría muy tórpida, su cuadro jamás mejoró. Estuvo por un periodo de un mes y medio con esta evolución bastante tórpida, incluso era tendiente a empeorar. En virtud de esto, a la paciente se le recomienda acudir más que nada con un médico cardiólogo para que realizara un diagnóstico más acertado. Cuando la paciente va con el cardiólogo realiza todo tipo de pruebas, electrolitos séricos, electrocardiograma, pruebas de esfuerzos y todos resultan siempre normales. Hasta que realiza un monitoreo ambulatorio de la presión arterial con equipo especializado. Igual los resultados no fueron muy concluyentes. Incluso el cardiólogo le dice, ¿sabes qué? Tú no tienes una patología cardiovascular real, no encuentro nada en realidad. Te voy a recomendar acudir con un psiquiatra, ¿no? Porque había detectado algunas tendencias ahí psicológicas. La paciente, para esto les estoy platicando que para esto ya llevamos 2 o 3 meses de tratamiento con una evolución muy mala. Cuando acude con el psiquiatra detecta un trastorno obsesivo compulsivo, además de depresión, instaura un tratamiento a base de ansiolíticos y antidepresivos y la paciente mejora al cabo de una semana, ¿vale? Entonces, mi intervención básicamente es a ese tema, ¿no? A concientizarnos como profesionales de la salud, a realizar las técnicas apropiadas y
interpretar adecuadamente los valores de la presión arterial, ¿no? Actualizado a las guías actuales, perdón. Porque claramente este ejemplo que les platico, pues evidentemente hubo omisiones por parte de nosotros, por parte de su médico, hubo un mal diagnóstico y eso provocó una evolución tórpida. Afortunadamente no pasó a mayores, la paciente mejoró, pero el tratamiento estaba muy lejos de lo que pensábamos en un inicio. Muy bien. Estas son algunas estadísticas de la ay. Bien, estas estadísticas están referenciadas en la Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico de la Hipertensión Arterial del 2021, con una encuesta de ENSANUD, de las Encuestas Nacional de Salud. En esta encuesta hay una estimación, o determinaron una estimación de que en México tenemos aproximadamente 25 millones de personas, 25.5 millones de personas con hipertensión actualmente. Es preocupante porque de esas 25.5 millones de personas, únicamente el 60% de ellas tienen un diagnóstico. ¿Qué quiere decir? Que el otro 40% no están diagnosticadas. Pero es más estresante todavía el tema porque de ese 60% de personas diagnosticadas, el 40% no lo están. Perdón, el 30%. De la mitad de las personas diagnosticadas con hipertensión, únicamente la mitad de ese 60% están en cifras control. ¿Qué quiere decir? Que de esos 25.5 millones de personas con hipertensión, únicamente 7.6 millones recibieron el diagnóstico adecuado y están bajo el tratamiento adecuado. Lamentablemente, pues mi paciente que les platicaba estaba dentro de las estadísticas de las personas que no están diagnosticadas y tratadas adecuadamente. Y es más aún preocupante porque sabemos, el dato que está ahí arriba, la hipertensión arterial es el principal factor de riesgo modificable para enfermedad vascular y muerte. ¿Qué quiere decir? Que el resto de personas que no están dentro de los 7.6 millones están en riesgo de enfermedad cardiovascular y muerte. Es por eso que tenemos que atender como profesionales de la salud, mantenernos actualizados en cuanto a las técnicas y en cuanto a la interpretación correcta de los valores. Ahorita vamos a ver esa parte. Bien, otra estadística es por parte del IMSS. El IMSS es un buen referente en cuanto a los temas preventivos de hipertensión arterial. Datos del IMSS nos dice que dentro de sus asegurados ellos tienen aproximadamente 7.4 millones de personas con hipertensión. De esos 7.4 millones con hipertensión, el 60% corresponde a mujeres y el 40% corresponde a hombres. Esto desmitifica un poco el hecho, de que creemos que la hipertensión es más común en hombres que en mujeres. Y aquí estamos estamos viendo dentro de las estadísticas del IMSS que no es así, que tampoco es del todo erróneo. ¿Por qué? Porque sabemos que el factor de riesgo para mujeres en edades tempranas es más bajo debido a que las mujeres pues segregan altas cantidades de estrógenos y los estrógenos pues básicamente tienen un efecto cardioprotector para la hipertensión arterial, tiene un efecto vasodilatador. Sin embargo, este efecto protector que tienen las mujeres pues se pierde posterior a la menopausia, ¿no? Cuando los estrógenos se dejan de producir y por lo tanto se pierde el factor cardioprotector. A diferencia de los hombres, que en los hombres el factor de riesgo más importante está dado más por los hábitos insalubres, ¿no? En cuestión de los hombres, el tabaquismo son más propensos al tabaquismo. En cuestión de la alimentación, pues es más pobre, hablando de nutrición. Y pues la obesidad, ¿no? Que tienden a tener más los hombres en cuestión de la obesidad androide, ¿no? Que generan más el abdomen más voluminoso y ese es un factor de riesgo también importante. Entonces, con esto podemos deducir que el factor de riesgo para mujeres es posterior a la menopausia y en cuestión de los hombres a edades más tempranas, ¿no? Cuando se inicia el tabaquismo, el alcoholismo, la obesidad.
Este es otro dato también referenciado en la guía de práctica clínica para el diagnóstico de la hipertensión arterial del 2021. Dice que la hipertensión arterial nos cuesta 3,490 pesos, el tratamiento de la hipertensión arterial nos cuesta 3,490 pesos per cápita, hablando de la hipertensión arterial no complicada, a diferencia de la hipertensión arterial complicada que nos cuesta 67,000 pesos per cápita. Hay una brecha importante en esta parte, ¿no? O sea, un paciente con una hipertensión, con un diagnóstico apropiado, un tratamiento adecuado, nos cuesta alrededor de 3,490. Y bueno, la diferencia entre el paciente con la hipertensión arterial no complicada y la complicada, pues depende en gran medida de nosotros, de realizar el diagnóstico apropiado, de ofrecer el tratamiento adecuado y sobre todo, pues, hacer conciencia en el paciente, ¿no? Hacer conciencia de que realmente no con tener un tratamiento farmacológico, no con tomarse una pastilla o 2 al día, su tratamiento ya está completo. Realmente el tratamiento va más allá de eso. La justificación de esto: existe la necesidad de realizar un diagnóstico oportuno, así como otorgar un tratamiento no farmacológico y farmacológico adecuado. Lo que les decía, incitar a nuestro paciente a no descuidar los hábitos saludables, porque a veces el tratamiento no farmacológico suele ser más efectivo que el tratamiento farmacológico. Sin embargo, el paciente, cuando sale de consulta, que es diagnosticado con hipertensión arterial, que inicia con un tratamiento, a partir de ese momento puede pensar que pues ese ya es el tratamiento y que ya no tiene que hacer nada más. Y es un pensamiento equivocado, ¿no? Tenemos que hacerle entender que esa pastilla que se está tomando es únicamente coadyuvante a su tratamiento, que realmente la principal parte del tratamiento viene dado por los hábitos saludables, el ejercicio físico, una buena alimentación. Como decía Hipócrates, ¿no? El padre de la medicina, él decía que haz de tu alimento tu medicina antes de que la medicina tenga que ser tu alimento. Y bueno, es cierto, ¿no? Él creía mucho en esa parte. Él creía en que el tratamiento de las enfermedades está dado por la alimentación, por el ejercicio físico y por el reposo. Otra de las complicaciones en el diagnóstico de la hipertensión es que existen diferentes guías para establecer hipertensión arterial, hablando de las cifras. Hay guías de la American Heart Association del 2017 que nos dicen o nos marcaban el punto de corte a partir de 130/80. Estas guías nos dicen que a partir de 130/80 ya es hipertensión arterial. A diferencia de guías europeas, ¿no? de las cuales está tomado el modelo mexicano, que nos dicen que el punto de corte de la hipertensión arterial es a partir de 140/90. Ni una está equivocada ni tampoco está errada, porque ahorita tenemos la guía de práctica clínica con su actualización 2021, que nos dice que esas cifras se tienen que individualizar a diferentes factores, ¿no? A factores fisiológicos del paciente y a otros factores como con qué técnica tomamos la presión arterial y, sobre todo, también importante, a qué hora del día tomamos la presión arterial. Ahorita vamos a ver eso. Existen dificultades para el correcto diagnóstico de la hipertensión. Es cierto, de repente nos topamos con colegas que conocemos, la mayoría de nosotros conocemos las técnicas estándar para tomar la presión arterial, pero muchos colegas desconocen ese pequeño cambio que hay que realizar para hacer el tamizaje de la hipertensión arterial, tomar la presión arterial, pero con esta pequeña modificación, cuando la intención es buscar o tratar de diagnosticar a un paciente con hipertensión arterial. Y otra de las complicaciones que tenemos en este tema es que lamentablemente el paciente necesita o tiene una necesidad de sentir alguna molestia, algún dolor para poder entender que está enfermo. Y pues como todos sabemos, la hipertensión arterial en sus etapas tempranas pues no presenta signos ni síntomas en la mayoría de las ocasiones, pero el paciente pues no lo entiende de esa manera. El paciente forzosamente necesita sentir dolor o algún malestar físico para poder entender
que sí está enfermo. De repente lo vemos mucho en la consulta, que llegan los pacientes, los valoramos, detectamos cifras elevadas y el paciente se resiste a creer que es hipertenso. Dice, no, yo estoy bien, a mí no me duele nada, el que está mal eres tú, que me estás diciendo que estoy enfermo y no tengo nada. Y bueno, para términos de esta charla, tendríamos que estandarizar el concepto de lo que es la presión arterial. Bien, como sabemos, la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra la pared de las arterias, dada por estos tres factores importantes. El inotropismo, que es la fuerza de contracción cardíaca del corazón, que el inotropismo puede estar determinado por ciertas variables, ¿no? Como por ejemplo, una reacción simpática, parasimpática, algunas hormonas que lo pueden afectar, como la tiroxina, la testosterona. Está determinada también por el volumen sanguíneo. El volumen sanguíneo, ya lo sabemos, ¿no? La cantidad de sangre o el volumen que hay dentro de nuestro cuerpo puede determinar. A mayor volumen sanguíneo, mayor va a ser la presión. A menor volumen, la presión tiende a ser menor. Y el otro punto es la resistencia vascular. La resistencia vascular, el calibre de la arteria. Normalmente, como dice al principio, el inotropismo es el que determina parte de la presión arterial. El inotropismo que está dado básicamente por el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo genera una especie de onda de choque. Esa onda de choque empieza a viajar y conforme se va alejando del ventrículo izquierdo, esa onda de choque tiende a ser cada vez menor. Pero la resistencia vascular es la que ayuda a mantener esa adecuada perfusión. Las arterias normalmente, entre más se alejan del corazón, tienden a ser de calibres más delgados. Esto para ayudar a mantener la resistencia vascular y con ello mantener la presión arterial. Y bueno, la resistencia vascular también está dada por algunos factores que tienden a ser los mismos del inotropismo. Nada más que en cuanto a la resistencia vascular, existe un factor importante. A manera de recordatorio, pues es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. El sistema renina-angiotensina-aldosterona, como sabemos, es este sistema que mi cuerpo emplea, pone en marcha para poder regular la presión arterial. Se estima que este sistema renina-angiotensina-aldosterona se dispara cuando la presión arterial empieza a caer por debajo de los 100 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica, que puede variar, ¿no? Pero en promedio empieza a caer la presión arterial por debajo de los 100 milímetros de mercurio en la presión sistólica y se dispara el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Que bueno, inicia el hígado, todo el tiempo está produciendo esta enzima que es el angiotensinógeno. El angiotensinógeno es una enzima inactiva hasta este momento, que se cree que puede ayudar a mantener el tono vascular. Quien realmente inicia este proceso, este sistema de emergencia, cuando mi cuerpo está perdiendo presión, es el riñón, porque el riñón es de los primeros órganos que va a empezar a sufrir por la falta de perfusión. Entonces, el riñón, en las células yuxtaglomerulares del riñón, se dispara esta enzima que es la renina. La renina, cuando se une al angiotensinógeno que produce de manera espontánea el hígado, se produce esta otra enzima que es la angiotensina 1. Que la angiotensina 1 va a tener un efecto vasoconstrictor leve y esto nos va a ayudar a mantener la resistencia vascular y la presión arterial puede subir. La angiotensina 1, además de generar este efecto, también va a estimular a las células pulmonares. Las células pulmonares a su vez van a producir esta enzima, ¿no? La enzima convertidora de angiotensina, que al unirse con la angiotensina 1 se va a producir angiotensina 2, que va a generar un efecto vasoconstrictor aún más potente y va a generar un aumento aún mayor de la resistencia vascular y con ello aumento de la presión arterial. La angiotensina 2 dijimos que va a tener estos dos efectos, ¿no? El primero, la vasoconstricción, y posteriormente va a estimular a las glándulas adrenales para que a su vez produzcan esta otra hormona que es la aldosterona, que la aldosterona, pues como sabemos, va a estimular a los túbulos de la nefrona para que
reabsorban mayor cantidad de sodio. Al absorber mayor cantidad de sodio, el sodio se empieza a perder la homeostasis entre sodio y agua, y para mantener esa homeostasis, el cuerpo, la pituitaria, secreta vasopresina, que la vasopresina va a generar un efecto antidiurético, y con esto se va a elevar el volumen plasmático. Entonces, gracias a estos dos efectos, la presión arterial va a elevarse. Bien, ¿y por qué les platico esto? Porque la presión arterial pues tiene que ver mucho con este sistema, la presión arterial primaria o esencial, ¿va? Más adelante lo vamos a ver, pero es importante recordarlo porque es importante para entender el siguiente punto. Bueno, una vez que entendemos lo de la presión arterial, el concepto, ¿qué es la hipertensión arterial? Pues sabemos que es la elevación sostenida por arriba de los niveles considerados normales. Y aquí es donde les decía que hay muchas discrepancias. El American College nos marcaba el punto de hipertensión arterial por arriba de los 130-80, nos decían que, o nos dicen ellos que es hipertensión arterial. En cambio, la norma 030 nos habla de que el punto de corte es a partir del 140-90. Ambas guías coinciden en algo, en que la presión arterial normal u óptima es por debajo de 120-80. Es importante recordar esto porque lo que les decía al principio, ¿no? Normalmente decimos que la presión arterial es 120-80, 10 arriba o 10 abajo. Es un conocimiento muy antiguo, ¿sale? Actualmente sabemos que la presión arterial, por el problema que tenemos en México, tiene que estar por debajo de 120-80, sin un límite inferior. Y no hay un límite inferior porque ahí sí va a depender también de la resistencia de cada persona y de las características fisiológicas. Es normal encontrar mujeres delgadas, chaparritas y aún embarazadas con presiones de 90-60 y ser completamente normal para el estado fisiológico en el que se encuentran. Pero hacia arriba sí marcamos un punto de corte. Según la American College, arriba de 130-80 y según las guías mexicanas, a partir de 140-90. Les decía que ni una está bien ni tampoco está mal, ¿sale? Porque ciertamente el conocimiento que tenemos actualmente es que 130-80 no es hipertensión, pero la actualización de la guía de práctica clínica para el diagnóstico de la hipertensión arterial, con su actualización 2021, nos habla de lo mismo. La presión arterial normal o en nivel óptimo coincide con la anterior, con la norma 030, que nos dice que la presión arterial óptima 120-80 y el punto de corte para la hipertensión arterial es a partir de 140-90. 140-90, aquí está. ¿Sale? Entonces, coinciden las guías con esto, pero la guía nos habla, por ejemplo, que en pacientes con hipertensión arterial, pacientes con diabetes mellitus o con daño renal, el punto de corte es a partir de 135-85. Eso es lo que nos dice la guía. Que en personas con diabetes o con insuficiencia renal, el punto de corte para la hipertensión arterial es más bajo, a partir de 135/85. También nos dice que, por ejemplo, aquí, si el paciente en su monitoreo domiciliario, con sus aparatos que tiene en casa, le están marcando 135/85, también es un punto de corte para la hipertensión arterial, ¿sale? Cuando el paciente en su monitoreo domiciliario nos está reportando cifras de 135/85, se pudiera establecer un diagnóstico de hipertensión arterial, que va a requerir un tratamiento, ¿sale? Pero muchas veces ese tratamiento no es farmacológico. También para efectos de esta plática, entendamos que hay un tratamiento no farmacológico que va más enfocado hacia el cambio en los estilos de vida del paciente. Y también aquí tenemos, por ejemplo, chequen este dato, un monitoreo ambulatorio de 12 horas por la noche nos marca un punto de corte de 120/75, ¿sale? Entonces, con estas cifras estamos viendo pues que sí estábamos un poquito equivocados, porque un paciente podríamos decir que es hipertenso cuando tiene por la noche, bajo sueño fisiológico,
a partir de 120/75 con un monitoreo ambulatorio de la presión arterial con el equipo adecuado, ¿no? Entonces, ahí sí nos damos cuenta un poco de lo equivocado que estaba ese concepto que teníamos, erróneo. Bueno, una vez que determinamos que nuestro paciente está manejando cifras elevadas de presión arterial acorde a esto que les decía, acorde a de qué manera se obtuvieron los datos, porque ya lo dijimos, si el paciente hace un monitoreo ambulatorio, el punto de corte es más bajo. Si el paciente tiene diabetes o tiene insuficiencia renal, también el punto de corte para la hipertensión arterial es más bajo. Entonces, una vez que obtenemos cifras elevadas de presión arterial, tenemos que clasificarlas apropiadamente. Las vamos a clasificar primero de acuerdo a su fisiopatología, de acuerdo al origen, por qué se está generando la hipertensión arterial. Hay hipertensión arterial primaria o esencial, que es importante decir que es el 95% de los casos. El 95% de los casos de presión arterial son esencial o primaria. Y también es importante decir que esta hipertensión, este tipo de hipertensión es idiopática, ¿sale? Que si conocemos el término idiopático quiere decir que no hay un origen conocido. Sabemos que es por disparos del sistema renina-angiotensina-aldosterona, el que les explicaba hace rato, pero no sabemos por qué de pronto se empieza a disparar este sistema. Sabemos que de ahí viene y sabemos que hay factores de riesgo, la obesidad, el sedentarismo, tabaquismo, ¿sale? Pero no sabemos todavía cuál es la causa real por la que se dispara. Y la hipertensión arterial secundaria, que ya tiene que ver con otras causas, ¿no? Que representa el 5%. Y otras causas pueden ser tumores que secretan, que estimulan a las glándulas adrenales a secretar sus hormonas, ¿no? Como el feocromocitoma, tumores en la pituitaria, descargas adrenérgicas, ¿no? Descargas del sistema nervioso simpático por estrés, por ansiedad, por miedo, pero es un porcentaje muy bajo, es apenas el 5% de los casos de hipertensión arterial. El paciente que les decía, en este caso, pues tenía hipertensión arterial secundaria y su tratamiento fue enfocado a la hipertensión arterial primaria. También se tienen que clasificar de acuerdo a sus efectos en el organismo. En este sentido, reconocemos dos tipos de hipertensión, lo que son las urgencias hipertensivas y las emergencias hipertensivas. Sabemos que es una urgencia hipertensiva porque de acuerdo a las características del paciente estamos obteniendo cifras elevadas de presión arterial. Esas cifras elevadas no contrastan con el cuadro clínico del paciente, o sea, el paciente no me está presentando una sintomatología, únicamente su nivel de presión arterial está elevada, pero sin presentar una sintomatología. Y no presenta una sintomatología porque a final de cuentas el paciente, los órganos del paciente no están sufriendo por ese aumento de la presión, ¿sale? No están sufriendo, no se está generando un daño en el momento, pero sí están colocando al paciente en riesgo de que sufra algún evento vascular cerebral, algún infarto, daño en los vasos, daño vascular, entre otros. Entonces, es una urgencia porque lo pone en riesgo, pero no porque realmente en el momento estés teniendo algún problema con la presión. A diferencia de la emergencia hipertensiva, que la emergencia hipertensiva, pues ahí sí, ya la presión está afectando los riñones del paciente, está afectando su cerebro, su retina, entre otros órganos. Y sabemos que es una emergencia hipertensiva porque además de las cifras elevadas de presión arterial, pues también nos va a estar presentando un cuadro clínico. Cefalea, acuífenos, ¿no? Tinnitus, fósfenos. Si hacemos exámenes de orina, pues va a tener proteínas en orina, va a tener hematuria, entre otras patologías, porque aquí sí, su riñón ya va a estar sufriendo, ya va a estar tomando. Bien, los factores de riesgo para la hipertensión arterial esencial, pues ya los conocemos. El tabaquismo, que el tabaquismo sabemos, o hay que tener en cuenta también al abordar al paciente, que el riesgo, aunque cancele el tabaquismo, el riesgo suele prevalecer varios años posteriores, ¿vale? El alcoholismo, que también es otro factor importante. Hay que entender que el alcoholismo va a generar cambios en el organismo del paciente. Uno de esos cambios que va a generar es que las primeras horas posteriores a la ingesta de alcohol, de 30 gramos de alcohol, nos dice la guía,
nos va a generar una disminución de la presión arterial, ¿sale? Entonces, y esa disminución de la presión arterial va a perdurar, se ha determinado en algunos estudios que dura hasta 13 horas, ¿sale? Entonces, es muy importante que al abordar al paciente determinemos la ingesta de alcohol y también determinemos a qué hora la consumió, porque esa disminución de la presión arterial, les decía, prevalece hasta 13 horas posteriores. Entonces, después de pasar esas 13 horas, normalmente la presión arterial va a subir, se va a elevar alrededor de 5 milímetros de mercurio. Las dislipidemias, ¿no? Colesterol, triglicéridos en sangre, obesidad, sedentarismo, consumo elevado de sodio y el estrés. Esto está en los factores modificables. En cuestión de la diabetes, sabemos que la diabetes pues no es modificable, ¿no? O sea, realmente no tiene una cura, no lo podemos tratar, pero se pone en modificable porque diversos estudios han demostrado que el riesgo de padecer hipertensión arterial en un paciente con diabetes, cuando está bien controlado, es igual al de una persona que no tiene diabetes. Entonces, aunque tenga diabetes, pero si está en cifras control de su glucosa, el riesgo básicamente de padecer hipertensión arterial suele ser el mismo al de una persona. Y en los no modificables, enfermedad renal crónica, historia familiar, y aquí es bien importante hacerle entender al paciente que no porque su papá o su mamá sean hipertensos, es importante entender que no porque el papá o la mamá sean hipertensos, yo también voy a ser hipertenso. Hay que hacerle entender eso al paciente porque me ha tocado algunos pacientes que ya, o sea, pierden el cuidado porque dicen, bueno, mi papá o mi mamá son hipertensos, entonces haga lo que haga, yo también voy a ser hipertenso, ¿no? Y sí hay que hacerle entender que, pues no, que hay otros factores de riesgo y aún que desarrolle hipertensión, pues si no llevó hábitos saludables, pues esta hipertensión va a ser complicada, ¿no? Con el tiempo se va a complicar bastante. No modificable también, según la guía de práctica clínica, está el nivel socioeconómico para generar hipertensión arterial, que explica en la guía que el nivel socioeconómico tiene que ver más con el tipo de dieta que lleva una persona de un nivel socioeconómico bajo, que normalmente está basada en carbohidratos vacíos. Y el género, como ya lo decíamos, el género sí es un factor importante, sin embargo también es importante entender que va a depender de la etapa de la vida, ¿no? Ya lo dijimos, o sea, una mujer en edades posteriores a la menopausia, su factor de riesgo va a ser más elevado, a diferencia de cuando está todavía a niveles premenopáusicos. Y la apnea obstructiva del sueño, que también es un factor de riesgo. Para el diagnóstico se tiene que hacer el tamizaje, ¿no? La toma de la presión arterial en todos los pacientes, independientemente del motivo de consulta, si va por una gripa, si va por una uña enterrada, se tiene que hacer el tamizaje, ¿no? O sea, la toma de presión arterial con técnica apropiada. Les decía que aquí tenemos que ver una pequeña variación. Normalmente hacemos la toma de presión arterial como todos lo conocemos, la técnica estándar, pero a veces no conocemos esta pequeña variación. La técnica, el tamizaje para determinar o el que está enfocado para diagnosticar hipertensión arterial es, como todos ya sabemos, ¿no? Paciente en reposo, que esté en una posición cómoda, utilizar mis equipos tienen que estar en condiciones adecuadas. Me dice la guía que mi equipo tiene que estar calibrado por lo menos 2 veces por año. El tamaño del brazalete tiene que ser acorde al paciente. Hay pacientes con obesidad mórbida que no es suficiente con el brazalete que utilizamos el estándar, sino que tenemos que usar unos más grandes. O viceversa, pacientes muy delgados, muy chaparritos, tenemos que usar brazaletes más pequeños. Bien, y bueno, la técnica pues es como ya la conocemos, colocamos el brazalete alrededor del brazo, palpamos el pulso braquial. Una vez que palpamos el pulso braquial, insuflamos sin soltar el pulso braquial, insuflamos hasta que el pulso braquial desaparezca. Una vez que desaparece, me fijo en qué punto fue en el que desapareció, desinflo el brazalete y lo dejo reposar 1 minuto
y ahora sí vuelvo a hacer como la técnica que ya conocemos, nada más que el brazalete lo voy a inflar 30 a 40 milímetros más del punto en el que desapareció el pulso sistólico, perdón, el pulso braquial. De tal manera que si el pulso desapareció en 120, por ejemplo, dejo de reposar al paciente y cuando hago la toma voy a inflar el brazalete hasta 150, ¿sale? No es necesario inflarlo más adelante. Normalmente la presión arterial sistólica va a estar en el punto en donde desapareció el pulso. Es importante esta técnica, ¿por qué? Porque evitamos inflar el brazalete, como me decían a mí en la escuela, hasta 160 o algunos decían hasta 180 o algunos decían hasta 200. Es importante evitar esto porque cuando inflo demasiado el brazalete, recordemos que se genera una isquemia en el brazo. Y esa isquemia, pues mi cerebro va a decir qué está pasando, ¿no? Y va a generar una respuesta. Y eso puede generar pequeñas elevaciones de la presión arterial que no tienen que ver con las características del paciente, sino con lo que yo estoy generando. Una vez que obtenemos las cifras de presión arterial, las contrastamos con si es primaria o es secundaria, si es una urgencia o es una emergencia. También es importante estratificar el riesgo. Saber, bueno, entendemos que la presión arterial pues conlleva cierto riesgo. Cuando entendemos que tiene cierto riesgo, hay que medir el riesgo, ¿sale? O sea, no es lo mismo un paciente hipertenso, pero que siempre ha hecho ejercicio, que siempre se ha cuidado, a un paciente hipertenso, pero con obesidad, con tabaquismo, con alcoholismo. Y para eso se lleva una escala que ahorita vamos a ver. La confirmación diagnóstica, que si tenemos dudas, pues se puede indicar un monitoreo ambulatorio de la presión arterial con equipo adecuado. Y si es un monitoreo domiciliario por el coste, que suele ser más económico, pues tener en cuenta que el punto de corte es a partir de 135/85. Se debe de hacer una búsqueda intencionada de daño a órgano blanco, ¿no? Que básicamente es con la clínica del paciente. Y descartar hipertensión arterial secundaria, ¿no? Como la que tenía mi paciente y no se detectó en su momento. Ahorita me regreso para acá. La estratificación del riesgo, se sugiere, la guía de práctica clínica sugiere la escala de riesgo de Framingham, que la escala de riesgo de Framingham contempla varios factores, ¿no? Como la edad, el sexo, los niveles de presión arterial, el tabaquismo, diabetes, contempla varias. Es una escala que a cada punto se le va otorgando una puntuación. Al final de la puntuación contrastamos contra una tablita y en la tablita nos va a decir el porcentaje de riesgo que tiene de padecer enfermedad cardiovascular y muerte. Y este riesgo o esta estratificación del riesgo es a 10 años. Es una predicción a 10 años de qué le puede pasar a mi paciente si mantiene esos niveles de presión. Se sugiere, o bueno, en la misma guía de práctica clínica nos dicen que podemos utilizar esta aplicación, HEARTS, que también está recomendada por la Organización Panamericana de la Salud. Esta aplicación pues está basada en la escala de riesgo de Framingham y bueno, en esta aplicación podemos encontrar también una tabla modificada para estratificar el riesgo en caso de que no conozcamos el colesterol, los niveles de colesterol del paciente. Entonces, es una aplicación pues que como profesional de la salud la tengo que tener, ¿no? Si tenemos el juego de la viborita, pues también hay que tener aplicaciones útiles para nosotros y más aún para nuestros pacientes. Estos son lo que les decía de la escala de Framingham. Nos dice, bueno, se contempla si es mujer, la edad. Estamos viendo que, por ejemplo, si eres mujer y tienes 30 años, tu puntuación es de -12, a diferencia de que si eres mujer y tienes entre 68 y 74 años, la puntuación es de 11. Y así con cada factor va sumando puntos. Al final, si el paciente fuma, se le suman 4 puntos. Si tiene diabetes y es hombre, se le añaden 3 puntos. Si tiene diabetes y es mujer, se le añaden 6 puntos. Y si hay hipertrofia ventricular izquierda, 9 puntos. Y aquí está, de acuerdo a la puntuación, cuál es el porcentaje que tiene el paciente de padecer enfermedades cardiovasculares y muerte. Les decía, es una estimación o es una predicción
a 10 años. Y esta la podemos encontrar en la misma aplicación que les decía. La escala de Framingham cataloga también el colesterol, pero en la aplicación podemos encontrar una modificación que nos habla de, en caso de no conocer el colesterol del paciente. Bien, y esta tabla nos habla de la interpretación de los valores en cuanto a la presión arterial cuando la tomamos en consultorio. Nos dice que si el paciente tiene niveles inferiores a 120/80, pues se recomienda mantener estilos de vida saludables y la monitorización una vez por año. Si el paciente tiene de 120/80 hasta 134/84, ahí pues podríamos decir que le vamos a otorgar un tratamiento no farmacológico y el tamizaje nuevamente en 6 meses. Si en el consultorio la presión arterial fue mayor a 135/85, aquí tenemos dos escenarios. Se le va a ordenar al paciente un monitoreo domiciliario de la presión arterial. Si el paciente nos reporta cifras menores a 135/85, pero en el consultorio fueron mayores de 135/85, podríamos decir que es una hipertensión arterial de bata blanca y se tendría que hacer lo mismo, tratamiento no farmacológico y valoración en 6 meses. Si estamos nuevamente en estas cifras mayores a 135/85 y el monitoreo domiciliario nos sigue reportando cifras superiores a esta cifra, entonces se establece el diagnóstico de hipertensión arterial, igual que si en el consultorio nos hubiera dado cifras de 150/110. Ok, si la hipertensión generada, por el monitoreo domiciliario de la presión arterial nos sigue reportando estas cifras, pero el paciente no tiene riesgo elevado o no hay evidencia de daño a órgano blanco, sigue con el tratamiento no farmacológico y valoración en 6 meses. Si continúa con las cifras elevadas de 140/90, entonces ya se otorgaría un tratamiento farmacológico. Entonces, con esto estamos viendo que el paciente puede tener hipertensión a pesar de que no tenga cifras valoradas a las típicamente normales, ¿no? Como lo decíamos antes, 120/80, 10 más o 10 menos. Un paciente con 120/80 o 130/80 ya puede tener presión arterial elevada, pero es importante recordar esto, que existe un tratamiento farmacológico y uno no farmacológico. Bien, en cuanto al tratamiento no farmacológico, ¿qué es más importante? Lo que les decía, ¿no? Lo que decía Hipócrates, a final de cuentas la alimentación, el reposo, la actividad física son el mejor tratamiento. En la guía de práctica clínica nos dice que en diversos estudios nos habla de que mantener un índice de masa corporal entre 18 y 25 tiene una reducción de 5 a 20 milímetros de mercurio, reducir el consumo de sal 2 a 8, y es importante decirlo aquí, no ser restrictivos con el paciente, más bien ofrecerle alternativas. Actualmente hay otras alternativas, hay una poca conocida que es la salicornia. La salicornia es una planta que es nativa de Estados Unidos y algunas partes de Europa, que nace principalmente en los salares o cerca de las playas. Esta planta se nutre de la propia sal del mar natural y se puede utilizar, se puede emplear como condimento, como alternativa a la sal, pero con un nivel mucho más bajo que de sodio. Actividad física regular. Se recomiendan por lo menos 150 minutos a la semana de ejercicio físico moderado y por lo menos 3 veces a la semana realizar ejercicio intenso. Es importante también no centrarnos a que nada más salga a caminar, sino que cada vez vaya incrementando su nivel, su capacidad aeróbica. Evitar el consumo del tabaco y reducir el alcohol. En cuanto a la alimentación saludable, nos recomiendan la dieta DASH, ¿no? Que la dieta DASH, por sus siglas en español, nos habla de enfoques dietéticos para detener la hipertensión arterial, que es una dieta que sus principales características son que es baja en glucosa, baja en sodio, baja en grasas saturadas y tiene nutrientes como
está basada en nutrientes como el magnesio, el potasio, proteínas, ¿sale? Y esa es la dieta DASH, ¿sale? No sé si tengan alguna pregunta, comentario al respecto. ¿No? ¿No? ¿Mande? No, no hay dudas. Sí. Sí. Ah, yo creo que...